El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus, reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús con nuestra hermana Norma y Diana Martínez para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre las lecturas que se proclaman en este tercer domingo de Cuaresma del año 2023. Comenzamos dándole gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar aquí con ustedes. Le damos gracias por su amor, por su misericordia, por su fidelidad. Y yo le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, por mis pecados. Y le pido que su Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe en este programa, a fin de llevar un mensaje de luz, de guía, de aliento a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén. Y Norma ya. Bueno, tenemos que para este tercer domingo de Cuaresma, la primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 17, versículo del 3 al 7. El salmo es el 94. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo del 1 al 2 y capítulo 5, versículo del 5 al 8. El Santo Evangelio es según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Esas son todas las lecturas para este tercer domingo de Cuaresma. Es un evangelio bien grande, Sí. bien grande este evangelio, sí. Pero es un evangelio muy lindo, muy bello, muy importante. Grandísimo, y hay que dejarle todo el tiempo, por eso. Sí. Entonces, comencemos con la primera lectura. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 17, versículos del 3 al 7. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado». Moisés clamó al Señor y le dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Joreb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Maná y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, esta lectura tomada del libro del Éxodo nos da un ejemplo más de lo que aconteció durante la travesía de 40 años del pueblo de Israel
desde que salió de Egipto y llegó a la tierra prometida. Fijémonos bien, el libro del Éxodo nos describe una serie de acontecimientos que ocurrieron en el desierto. Y les digo que nos fijemos bien porque nosotros vivimos como en un desierto y nos suceden muchas cosas. Este pueblo había contemplado y había sido beneficiado con un hecho portentoso, la separación de las aguas en el Mar Rojo para que pudiera pasar y escapar de la persecución del faraón. Sin embargo, ya en este momento están protestando y quejándose porque no tienen agua, porque tienen sed. Y nosotros, aunque aquí hay una compañía o en tu comunidad hay una cooperativa que distribuye el agua, siempre tenemos sed, porque tenemos sed de un montón de cosas. Que el mundo, que este desierto, que este mundo nos está planteando. Sed de dinero, sed de trabajo, sed de éxito, sed de aplausos, sed de la moda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es este pueblo clamando porque quieren agua? Y la respuesta del Señor, a través de su siervo Moisés. Esto es lo que nos escribe y que nos da una lección a nosotros, que en este mundo, en este desierto, tenemos muchas formas de sed. Vemos que esta primera lectura, hermanos, ahí está clara a qué sed se refiere este pueblo, que está saliendo de la esclavitud y está peregrinando por el desierto, como nosotros también nos pasa, que aquí como que estemos en el desierto, en esta tierra. Pero esta sed que experimenta el pueblo es una sed material. Esta es una lectura del Antiguo Testamento. Y la sed del pueblo es una sed material, que el del cuerpo. Ya vamos a ver en el Evangelio de estas lecturas de hoy, que esta sed, ¿cómo se sacia? Con la sed y el agua que le provee Jesús. Porque siempre van de la mano estas dos lecturas, la primera y el Evangelio. La sed material del pueblo, donde el pueblo siempre no terminó de murmurar, y fue precisamente por eso, y aquí en el Horeb, que fue un lugar de murmuración, de tentación. Por eso la lectura aquí dice: así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, cuando les proveyó el agua y tocó las rocas y salió el agua. Sí, el Señor siempre caminó con el pueblo de Israel todo el tiempo. Prueba de ello, que todo lo que le iba diciendo a Moisés y le iba pidiendo y el pueblo le iba reclamando y le iba requiriendo, Moisés se lo pedía, lo aclamaba y ahí estaba, saciado. Todo se le iba concediendo al pueblo, porque este Dios, este Padre caminó siempre con ese pueblo. Pero esto del Horeb y esto del agua, cuando tocó la roca y brotó agua, y lo hizo como se lo pidió el Señor a Moisés, a vista de los ancianos de Israel, y por eso puso por nombre aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿dónde está Dios? A ese lugar se le llama, es el lugar de la tentación, es el lugar del pleito, tentación, y de la revuelta que hacen los israelitas, los judíos. Aquí tientan al Señor, ese es el lugar, y por eso se le llama Masá y Meribá, porque en hebreo quiere decir tentación, hostigación, pleito, pues, murmuración. Por eso se llama Masá y Meribá.
Y es lo que nos pasa a nosotros. Ya vamos a darnos cuenta de que nosotros la verdadera agua, que es la agua de vida eterna, que es la que nos vino a dar Jesús en el Nuevo Testamento y en este Evangelio especialmente de hoy. Pero aquí está claro, el agua que pedían a gritos era el agua material. Es el agua que nos salva. Nos salva. Y esa es el agua que nos vino a proveer Jesús, la figura de Jesús. Aquí estamos todavía en el Antiguo Testamento. Que no nos pase, pero lo extraordinario es que, aunque esto sea del Antiguo Testamento, nosotros seguimos en este desierto y pidiéndole al Señor las cosas materiales, congelándonos, estancados en lo material, la casa, el carro, el esto, el otro, el todo, el pan. Y vivimos igual que este pueblo, enfrascado en lo material y pidiéndole al Señor esas cosas materiales. Eso es lo que no tiene sentido hoy. Que hagamos lo mismo que este pueblo de Israel, hoy que ya conocemos cuál es el agua viva y el agua de la salvación. Y todo, Normiliana, porque no confiamos en Dios. Así porque es. Eso es, porque no ponemos nuestra confianza en Dios y esperamos la respuesta de lo que se termina rápido. Vamos al Salmo. Porque la vida material se termina rápido. Entonces pasemos al Salmo responsorial. Salmo responsorial del Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 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 Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos a Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor,
Hagámosle caso al Señor que nos dice: no enderezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Sordos a tu voz. Sordos a tu voz. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Que no seamos sordos a tu voz. Que escuchemos al Señor, que tengamos confianza en Él. Que no cometamos el error que cometieron nuestros padres en el desierto, de recibir y olvidarse, de oír y no escuchar, no llevar a su corazón lo que el Señor les está diciendo. Y este salmo es como un reclamo importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros, como decía yo al finalizar la primera lectura, no ponemos nuestra confianza y no esperamos fundamentalmente del Señor, bueno, siempre vamos a tener problemas. Sí, solo dos cositas. Este responsorio, que no seamos sordos a su voz, así es. ¿Y cuál es su voz? Pues la palabra de Dios. Es el mismo el que nos habla, el mismo. Y no endurezcamos el corazón, hermano. No endurezcamos, y que hagamos vida su palabra. Y hagámosle vida, ¿cómo? Obedeciendo. No, aquí nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Nosotros, que hemos visto los portentos que ha hecho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, las maravillas, y todavía dudamos, y todavía endurecemos nuestros corazones a su palabra, y todavía, con tanta palabra que hemos escuchado de Dios, y todavía endurecemos nuestros corazones. Todavía, hermano, hemos escuchado hablar del Padre Dios en el Antiguo Testamento a través de los ángeles y los profetas. Hemos escuchado ya de la propia voz de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Y seguimos tercos, endurecidos de corazón. Todavía no le abrimos el corazón al Señor. Y todavía dudamos de muchas cosas. No, hermanos, pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Porque esa es la confianza, esa es la esperanza que no defrauda. Y lo vamos a ver en la segunda lectura y en el Evangelio. Y este salmo nos llama no solo a que sepamos escuchar al Señor, a que se lo agradezcamos y lo alabemos, nos mostremos ante Él y cantemos con alegría a su honor, a su majestad, a su grandeza. Pasemos a la segunda lectura de este domingo. Lectura
de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 2 y del 5 al 8. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en la cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta lectura San Pablo nos da una explicación adicional fundamental para que nosotros no actuemos como actuó el pueblo de Israel en el desierto. Porque el pueblo de Israel sale de Egipto protegido por los portentos que Dios hace. Pero ellos no tenían lo que Cristo nos ha dado a nosotros: la gracia, la fe. Nosotros tenemos la fe que Jesucristo nos ha dado, la gracia que nosotros recibimos en el bautismo, cuando nuestros pecados originales son borrados, para que nosotros comencemos una vida detrás de Jesucristo. Y San Pablo nos está llamando aquí a que nosotros nos mantengamos en esa fe, porque esa fe tiene precio de sangre, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Y no puede haber un precio más consistente, un precio más contundente que el precio que Jesucristo pagó para que nosotros pudiéramos gozar de la gracia y mantenernos en la confianza, en la esperanza, porque eso es lo importante, la esperanza, mirando hacia Dios y no mirando hacia otras cosas. Sí, esta segunda lectura que va dirigida a los cristianos, a los romanos, y va dirigida al pueblo elegido. Está clarísimo, es lindo lo que dice aquí el apóstol, que Dios ha infundido en nuestros corazones ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y así lo ha hecho a través del bautismo. Y es allí donde hemos sido justificados por la fe. Y es allí, con la semillita de esa fe, que también nos ha entrado la salvación. Y todo ha sido por gracia, regalo, gratuidad de Dios y por amor a nosotros. Por amor a nosotros, que Él ha dado su vida, y para redimirnos de nuestros pecados, y por amor, y gratuito, porque es un amor que no lo merecemos, no es por ningún mérito ese amor. Por eso dice aquí, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda. Es decir, que con este amor y gracia de Dios que nos ha venido a llenar Jesucristo,
Ya nosotros debemos de tener puesta nuestra mirada en esa esperanza, todo cristiano, en esa esperanza cristiana, que la esperanza que no defrauda, porque todo está centrado en ese inmenso amor de Dios para nosotros, y debemos de hacerlo todo con mira a esa esperanza futura, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la felicidad eterna, de alcanzar la felicidad eterna, y con esa esperanza de participar en la gloria de Dios. Esa es la esperanza, en eso está basada, por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones y ha sido derramado a través del bautismo, hermano. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo nos queda la parte de nosotros, de hacer el bien, de buscar, escoger en base a nuestro libre albedrío el camino estrecho, el camino de la salvación, y esto es a través del amor al prójimo, así como Él lo ha hecho, que nosotros seamos testigos de ese amor al prójimo, y que prediquemos con ese querigma del amor de Dios, con nuestro testimonio de vida. Eso es, qué belleza. El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado, para hacernos verdaderos hijos de Dios y formar parte de la filiación divina de Dios. Lo que quiere decir que actuemos como Él, que hagamos las cosas como Él, que lo imitemos y que hagamos solo el bien como lo vino siendo Jesucristo. Ya, señor Millana, qué maravilla que nosotros tenemos a Jesucristo. El pueblo de Israel, después de esta acción de Moisés con el cayado tocando la roca para que se brotara agua de la roca, en la medida que el pueblo iba avanzando, ahí iba la roca, dándole agua al pueblo de Israel. Pero aquí, Jesús, una roca, agua que consumía y que siempre tenían sed. Pero aquí nosotros tenemos a Jesucristo que va delante de nosotros y que nos dice que no vamos a tener sed en el Evangelio del día de hoy. Pasemos a la alabanza musical, regresamos con la proclamación del Santo Evangelio de este domingo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración,
hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate. De nuevo, hermanas y hermanos, en Palabras de Vida Eterna, con nuestra hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer respondió: «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla». Él le dijo: «Ve a llamar a tu marido y vuelve». La mujer le contestó: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dijo: «Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo». Jesús le dijo: «Soy yo el que habla contigo».
En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos los comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Bueno, Jesús. un evangelio que es una conversación sencilla pero profunda, que tiene maravillosas lecciones para nosotros que tenemos actitudes con el prójimo que no llevan ninguna mensaje agradable al Señor. Bueno, para comenzar, Jesús está hablando con una mujer a propósito de la celebración del Día de la Mujer, este 8 de marzo. Hoy estamos a 12, hace 4 días se celebró en el mundo entero en homenaje a la mujer, en reconocimiento a los méritos de la mujer, que es piedra de fundamento de la familia cristiana, de la familia universal. Y Jesús está hablando con una mujer, algo que no era una práctica del hombre en aquella sociedad. Pero Jesús, rompiendo todos los esquemas, habla con una mujer. Pero esa mujer es samaritana de un pueblo que está en conflicto con el pueblo judío. En conflicto con el pueblo judío precisamente por el purismo de los judíos. Porque los samaritanos quisieron tener una buena relación con los judíos, pero los judíos no lo permitieron. Y daban la vuelta para no pasar por los pueblos de Samaria, a fin de no encontrarse y no contaminarse, decían. Y aquí está Jesús, hablando con una mujer, lo que no hacían los hombres de aquel tiempo, y hablando con una samaritana, y esa mujer una samaritana. Y Jesús no se está contaminando. Jesús la está llevando a esa mujer a la salvación a través de esta conversación sencilla, donde el tema central es la sed y el agua que la mujer llega a buscar al pozo de Jacob y que encuentra, pero no el agua del pozo, sino el agua
que Jesús le da un agua con la cual ella no va a tener nunca más sed, y con la cual yo y usted, hermana y hermano, tampoco van a tener sed. Y ustedes escuchan la palabra de Jesucristo y creen en esa palabra como creyó esa mujer que era considerada, además de una mujer, un ser de inferior categoría, una samaritana que no tenía méritos para ser considerada como digna de ser tomada de la mano y llevada por el camino correcto. Uno de los evangelios más bellos y llenos de signos, y es este conjugar sale a relucir a esta mujer samaritana varias cosas, y va muchos signos: sed, agua, bautismo, roca, y la mujer, muchas cosas encierra. Y este diálogo con la samaritana queda claro que Jesús no es por casualidad que pasó por ahí y se quedó. Sabía la necesidad que tenía este pueblo y la necesidad que había de convertir a este pueblo de Samaria. Él sabía y se fue al pozo de Jacob. Los samaritanos se sentían muy engreídos por ese pozo que había dejado construido el patriarca Jacob a través de José, y se creían muy dueños y muy orgullosos de este pozo. Vemos que los samaritanos proceden de la unión de tribus de los asirios y judíos del reino del norte antes de la destrucción, y después que se dio el cisma entre Jesús y por la reforma judía de este que sigue el destierro de Babilonia. Es así que se forman los samaritanos. Y los samaritanos se forman en unión con los sirios, y los judíos de las que tribus, son llevados de las tribus de a Asiria. Babilonia, y los judíos que vinieron cuando regresan del exilio, del cautiverio, así se forman se quisieron unir con los samaritanos. Y son políglotas, adoran a muchos dioses. Los samaritanos adoran a varios dioses, son politeístas. Politeístas. Sí, los del habla, son politeístas. Sí. Exactamente. Y entonces, los samaritanos, esa es más o menos el contexto, porque podríamos hablar una mañana entera sobre ellos. Los judíos no se juntaban con los samaritanos por la pureza ritual que existía. No se juntaban porque los consideraban impuros. Pero vemos a este Jesús cómo llega y se sienta, y llega la samaritana y le dice: dame de beber. Jesús le pide, entra en ese diálogo, Jesús toma la iniciativa, Jesús entra al diálogo: dame de beber. Y ella se queda asombrada, porque siendo mujer, que también la mujer en ese tiempo no tenía derechos de nada y no figuraba en nada, él se haya fijado en la samaritana. La samaritana, ya con la figura de Jesús, la mujer tiene un lugar, ya viene a recobrar su dignidad de mujer, y lo vemos aquí con la samaritana, porque es la que representa a ese pueblo de Samaria. Y le pide Jesús: dame de beber, le pide agua. Y ella asombrada: ¿cómo siendo tú judío me pides de beber?, le dice. Y yo que soy samaritana. Y Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua viva. Clase de respuesta, porque Jesús es el agua viva, Jesús mismo. Y ella le dice: pero ¿cómo? ¿De dónde me vas a dar si no tienes nada para un recipiente para sacar el agua? Y Jesús le vuelve a contestar: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed,
pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, y se convertirá dentro de él el surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Y qué lindo la samaritana, cómo inmediatamente le contesta: ay, Señor, le dice, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré necesidad de venir aquí al pozo a sacarla, le dice. Veo que tú eres el profeta. Ella le hace una verdadera profesión de fe y lo reconoce como el profeta, como el Mesías, y cree en él, Jesús está claro que esta mujer está ávida de tener una respuesta, está ávida de salir de ese mundo y de esos vacíos que tiene, que está esperando una palabra de esta, que recibe de Jesús. Y ese es el diálogo lindo que hacen entre los dos. Este es el diálogo que lleva a la fe a la samaritana. Mira el proceso de no, es que voy a ese, espérate. Voy al proceso de ella. Sí, no, este es un proceso catecumenal prácticamente, del que ella hace. Primero, responde a la llamada del amor de Dios. Segundo, recibe el agua viva, que sería el bautismo, con que lleva el don del Espíritu Santo. Y tercero, que le ofrece la salvación. Este es un proceso de conversión. Este es el proceso. Y que, la verdad, que para nosotros, lo cuestionario es la conversión, el perdón de los pecados, sería la vigilia pascual, la renovación del bautismo y el sacramento de la reconciliación y la resurrección. Sería para nosotros hoy este proceso. Pero miren cómo esta mujer se llena de fe y cree y le abre el corazón y se va a predicar, a citar a toda la población, y se convierten muchos por la predicación y el testimonio de ella. Pero muchos llegan con la predicación y este testimonio y diálogo presencial con Jesús, y muchos llegan para también gozar de este diálogo presencial de Jesús y se convierten con este testimonio. Y yo quería hacer una acotación sobre esto cuando él le pregunta, y se quedan asustados todos, y ella misma, de los 5 maridos. Y le preguntan: no, vos has tenido 5 maridos. Y el sexto, ya va a ser Yahvé, el verdadero, el sexto, porque ella ya cree en el Dios Padre. Porque en arameo mucho se utilizaba en arameo esto de marido a los dioses falsos. Y ellos tenían 5 dioses falsos y adoraban a 5 dioses falsos. Y a esos 5 dioses falsos se les atribuía como marido, a eso se referían, a esos dioses falsos, a la samaritana. Y por eso dicen algunos teólogos, el sexto es el Yahvé, el verdadero va a ser el sexto, con el que ellos se quedan y se convierten. El verdadero. Pues ese proceso de búsqueda de esta mujer, este proceso mujer, pasa de su búsqueda más superficial a lo más profundo, del agua material al agua viva, de la percepción de Jesús como un judío al reconocimiento de Jesús como profeta, Mesías y Cristo. Y llega a anunciar lo que ha vivido a Sicari. Todos creen en Jesús por ella. Y su fe contagia a todos sus paisanos. Y la fe, esos paisanos la hacen suya cuando conocen a Jesús y le escuchan. En nuestro mundo, hermanos, ¿qué es lo que sucede en nuestro mundo? Hay sed de dinero, hay sed de poder, de tener bienes materiales, de figurar, de sobresalir. Pero vemos cómo Jesús aquí despertó
despertó en la samaritana la sed de Dios. Yo lo que te quería decir, Normiliana, es precisamente eso. Cómo esta mujer va de lo menor a lo divino. ¿Por qué? Porque ella al comienzo le dice, pero ¿cómo vos, que sos judío, estás hablando con una samaritana? Eso es lo primero que le dice la mujer. Pero luego cuando el Señor le dice que Él le puede dar de beber un agua que no es la misma agua que está en el pozo de Jacob, ella ya le dice, Señor, dame de beber de esa agua. Señor, dame de beber. Ya le dice Señor, ya no le dice sos un judío, sos Señor. Una profesión de fe. Sí. Y profesión luego, de fe. Cuando Él le dice lo de los 5 maridos y del marido que no es esposo, el sexto, entonces ella le dice que sos un profeta. Sos un profeta. Y luego cuando el Señor le dice que Él es el Mesías, ella cree y corre al pueblo a decirle a la gente que ahí está el Mesías. Por eso es que yo decía al comienzo, una conversación sencilla pero profunda, en donde la fe llega a la mujer. Pero yo quiero... Y al pueblo, a los habitantes del pueblo de la mujer. Yo quiero terminar también con esto. Créeme, mujer, cuando le dice él, se acerca la hora en que ni en este monte, con la profesión de fe de ella, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, darán culto al Padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, le dice. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en los que quieran dar culto verdadero, adorarán, los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo, cuando Él le dice eso. Y cuando venga, Él nos lo dirá todo. Ahí es la parte linda que sella este evangelio. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. ¿Y ella creyó? Y ella creyó. En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Sí. Y cuando llegaron a verlo, los otros samaritanos le rogaron que se quedara allí. Así es. ¿Y él se quedó? Así es la conversión del pueblo de Samaria. Y él se quedó 2 días con ellos. Y es uno de los pueblos que se convierte primero, Samaria. Y con una gente, con un pueblo que era despreciado por los judíos. Figúrense. Tan despreciado. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Tan despreciado que te acordás en un evangelio cuando Jesús iba a Jerusalén, iba a pasar por Samaria y no le dieron... Esos fueron los samaritanos. Los samaritanos no le dieron posada, sí, digamos, sí, permiso de quedarse. Y entonces los apóstoles le dijeron que... Juan y Jacobo. Y Santiago. Juan y Santiago. Sí, de Jacobo, ¿sí? Jacobo. Juan y Santiago le dice... deja caer azufre del cielo y fuego. Y él los reprendió. Él los regañó. Los reprendió. Tan era el odio, así. La maravillosa enseñanza del Señor Jesús. Se nos terminó el tiempo, Normiliana. Te ruego la oración final. Padre Santo, Padre Eterno, Todopoderoso, Dios unitrino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todas tus enseñanzas, Padre Santo. Te damos gracias porque estamos claros como la samaritana que tú eres, la fuente, el torrencial, el agua viva, el agua de vida de nuestra salvación, de sabiduría, de salvación, Señor. El que único que nos ofrece es la salvación. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos hablas claro que tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y ese espíritu que hemos recibido ya en el bautismo y en esa agua viva que eres tú, Padre Santo. Gracias, Padre, gracias, porque nos has venido también a dar no solo el agua material, sino el agua espiritual
para alcanzar la salvación, para poner nuestra confianza en ti, solo en ti, y en esa esperanza futura y en la esperanza que no defrauda, que es para alcanzar nuestra salvación y la vida eterna y la felicidad eterna, esa que nos has venido a ofrecer tú, porque tú eres, como le dijiste a la samaritana, ese profeta, el Mesías, el Cristo, soy yo mismo el que está hablando contigo. ¡Qué maravilla! Eso mismo nos lo dice en la Eucaristía a nosotros, porque ahí está su presencia real. Ese soy yo, el Cristo vivo, el que estás recibiendo ahorita, el que se ha quedado con ustedes, ese soy yo. Gracias, Señor, porque reconocemos que eres nuestro Redentor y nuestro Salvador. Te pedimos, Señor, que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y familiar, en los hermanos televidentes y su familia, en la familia de Manuel y en mi familia, Padre Santo. Regálanos nuestra conversión aquí y ahora, que podamos orar al Padre en espíritu y en verdad, como tú nos indicas, que seamos obedientes a tu palabra. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos que intercedas por la paz del mundo, por la paz de Nicaragua. Todo esto te lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Toca mi mente.